Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes? Bienvenidos a esta edición Sumando Vigores con la que estamos abriendo esta semana informativa en Extra Plus. Hemos estado la última semana padeciendo fuertemente el calor, algunas lluvias esporádicas que han empezado a caer, especialmente que aquí en esta zona, en esta región, en Managua, ya en algunos departamentos hay lluvias un poco más regularizadas, de acuerdo al pronóstico que tenía el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, a través de su Dirección de Meteorología. Se indicaba que a partir del segundo decenio, es decir, después del 20 de mayo, se iba a considerar ya como establecido el periodo lluvioso 2024. Bueno, este no va a ser un periodo lluvioso regular, ordinario, va a ser un periodo extraordinario que va a estar caracterizado por pocas lluvias al principio y más lluvias hacia el final, especialmente hacia la segunda parte del periodo lluvioso. Pero estos calores que hemos sentido, pues parte del cambio climático que todavía algunas personas se niegan a reconocer como tal, parte también del calentamiento de la agua en los mares, lo que hace que los principales pronosticadores del tiempo, especialmente para nuestra región, la Administración de la Superficie de los Mares y la Atmósfera, la NOAA de los Estados Unidos, considere que va a ser un periodo o un año muy activo en cuanto a las tormentas y también en cuanto a los huracanes, de manera que se pronostican por lo menos un 30% más de tormentas y huracanes que en los periodos regulares, e incluso algunas de estas de categoría muy fuerte. Yo nada más me acuerdo del Mitch, de la época del huracán Mitch, en cuanto nos hablan de huracanes muy fuertes o de alta intensidad. Está con nosotros el ingeniero Armando Ugarte justamente para hablar un poco sobre este tema, sobre los pronósticos, sobre las posibilidades y las probabilidades, porque todo esto es un tema de probabilidades y posibilidades. No hay nada escrito, no hay nada que sea como una ley, digamos, que el 20 de mayo empieza a llover y cae el 20 de mayo la primera lluvia, ¿no? Y ya se regularizan las lluvias. No. Esto es en base a las probabilidades, en base a los históricos, las condiciones que existían en periodos similares con características similares en cuanto al tiempo. Entonces se dice, es probable que esto ocurra de esta manera este año, pero no hay nada escrito. Muchas gracias por estar con nosotros, Armando. Sí, buenos días nuevamente a Néstor y ciudadanos que nos observan. Este es un tema que ya que hablabas de antecedentes históricos, el pasado, documentándome por ahí, hay un aspecto interesante que acotar inicialmente. El año pasado fue una temporada de fenómeno de la Niña. Ahora estamos ahorita en el periodo de condiciones neutras y el Niño se fue y después entramos a partir del segundo subperiodo lluvioso, que estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, con el fenómeno de la Niña. Pues. Pero el año pasado fue niño, ahora es niña, ¿verdad? Sin embargo, hay dos cosas interesantes. Fue fenómeno del Niño, pero llovió. O sea, la temporada fue relativamente intensa. Pues. Pero hay una curiosidad. La mayoría de los ciclones tropicales se fueron por el Atlántico. Sí. Solamente entre uno o dos, bueno, también en México, creo que el huracán el Oti, ¿no? Pero eso fue del Pacífico. Del Pacífico, sí. Pero del Atlántico, uno o dos, que afectó un poco Cuba, Dominicana. Eso no quiere decir que va a ser lo mismo ahora, porque como tú dices, pues esto es probabilidad. Pues. Pero bueno, ¿por qué lo traigo a colación? Ahora se habla del Niño. Y todos los pronósticos, a veces solo hablamos de la NOAA, ¿no? Existe Copérnico, existe el modelo del Reino Unido. Estaba leyendo que un organismo norteamericano dice que predice que van a haber 33 ciclones tropicales. Yo creo que esa es una exageración, pero bueno, entre comillas.
Sí, 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 sí. Probablemente, no puedo asegurarla tampoco, pero se aleja un poco de lo que dice la NOAA, que son 20, los cubanos dicen 20, por ahí también más o menos. Y en ese sentido, pues lo que se pronostica es que viene un segundo subperiodo lluvioso muy intenso, que eso implica pues fuertes precipitaciones, velocidades de viento y acota toda aquella, lo de los suelos saturados y todo lo que eso genera, pues, en principio, pues digamos, comienzo por ahí. Sí, sí. Mira, venía reflexionando yo un poco cuando venía para la oficina y estaba pensando, hace algunos años, cuando hablábamos del fenómeno del Niño, hablábamos de un fenómeno relativamente ocasional, podía ser inclusive hasta periódico, de cada 5 o 7 años se hablaba del fenómeno del Niño. Un fenómeno que fue, digamos, descubierto en Sudamérica, en Perú, Sí. y que fue producto del estudio del calentamiento de las aguas marítimas frente a Perú, y entonces ahí se determinó que había momentos en que la temperatura de los mares favorecía ciertas condiciones que llamaron Niño, que eran condiciones de pocas lluvias en Perú. ¿Ah? Y eso era un fenómeno relativamente periódico, Sí. con una diferencia, digo, de entre 5 y 7 años, pero no existía, no hablamos de condiciones neutras, no hablamos de condiciones niñas, sino que ese fenómeno del Niño. ¿Ah? Entonces ya prácticamente se ha establecido para la región, además es en el Océano Pacífico, es la temperatura del Océano Pacífico. Pacífico ecuatorial. ¿Ah? Ya ahora hablamos del fenómeno del Niño, hablamos de condiciones neutras, ¿verdad? Y hablamos de condiciones de la Niña, que serían en teoría las condiciones inversas del Niño. ¿Verdad? Sin embargo, todo tiene que ver con las temperaturas Por supuesto. de los mares. Sí, también está demostrado que el año pasado fue uno de los años más calurosos y que la temperatura de la superficie del mar, que se entiende la superficie del mar los primeros 10 metros, Uh-huh. primeros 10 metros más o menos, superaron los 25.3 grados centígrados. Y eso ahorita está muy caliente. Y Sí. eso lógicamente favorece la formación de huracanes, de ciclones tropicales, hablo del término general, ¿verdad? Ciclones tropicales. Además, pues, del calentamiento global, se habla ahorita, los meteorólogos hablan de la poca cizalladura. ¿Qué es poca cizalladura? Por decirlo de alguna manera un poco popular, tal vez. O sea, va a haber menos resistencia a la circulación de los vientos. Los ingenieros utilizamos cizalladura como un corte, como Sí. algo que se opone a, pues, que te corta y te coarta, digamos, la circulación, ¿no? Entonces ahora dice que va a ser poca, lo cual implica que es un elemento a favor de que muy probablemente los pronósticos se puedan cumplir Sí. de temporada intensa. Porque es que hay que recordar una cosa, es decir, los fenómenos meteorológicos o las condiciones meteorológicas dependen de muchos factores, no es simple y sencillamente que hoy tenemos nubes, entonces llueve. Sí. Es decir, no necesariamente, porque las nubes pueden ser empujadas por vientos y entonces ahí resulta que nos pasan por encima y simple y sencillamente no nos llueve, empujadas por vientos más fuertes, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con la presión general del ambiente, ¿no? Es decir, puede que tengamos una presión que no permita la formación ni siquiera de nubes, ¿no? Tiene que ver con el movimiento del aire a través de los vientos, las presiones y vientos que vienen del norte, que se mueven del sur. Se forma aquel famoso movimiento en el sentido del reloj para nuestro hemisferio, en el hemisferio norte, inverso en el hemisferio sur. Tienen que ver las temperaturas del mar, la temperatura de la tierra, la temperatura general del ambiente. Es decir, hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir para que pueda decirse, bueno, va a haber este tipo de condiciones, incluso para que pueda haber lluvia o no, tienen que estar presentes todas estas condiciones. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo miraba en el mapa meteorológico, miraba, por ejemplo,
la zona de convergencia intertropical, que era un cinturón ancho, grueso, espeso, digamos, de nubes, ¿ah?, que se movían entre el Ecuador hacia el norte o el sur del Ecuador. En los últimos años, la zona de convergencia tropical, en los mapas he visto que es una cosa bien rala, digamos, por decirlo de alguna manera. Es decir, ya no es aquel montón de nubes que definían claramente el cinturón, la zona de convergencia intertropical como un cinturón alrededor del planeta, sino que hay algunas nubes, pues, y pueden llegarte a marcar, digamos, una franja, pero ya no es aquella cosa intensa. Pues yo supongo que esto contribuye también con la generación o no de lluvias. Claro que sí. Sí. Sí, de hecho, este fenómeno ha originado en recientes épocas en el país lluvias fuertes. Creo que en el 2010, una cosa así fue, no fue huracán, sí, creo que alcanzó tormenta, lo máximo. Por el Pacífico se vino. Y Sí. ocasionaron fuertes inundaciones, intensas inundaciones en el Pacífico. Pues. Sí, entonces es otra cosa en la cual pues hay que acotar. Pausa. Sí, Esa. sí. Ok, es importante pensar que cuando se está hablando de las condiciones meteorológicas para nosotros, se está hablando de las condiciones que nos genera el Pacífico, pero también las condiciones que nos genera el Caribe y que nos genera el Atlántico. Las tormentas, las principales tormentas tropicales se generan en el Atlántico casi frente a las costas de África. Sí. De ahí empiezan, es decir, las condiciones de la tierra y el mar frente a África tienen que ver también con que nosotros tengamos aquí, no es solamente las condiciones nuestras, sino también estas otras condiciones, porque estamos hablando de un sistema, y eso es importante entenderlo, que esto es un sistema, y el sistema, todas las piezas del sistema tienen que interactuar o interactúan entre ellas, de manera que esto es lo que hace que aquí pueda o no tener o pueda o no haber en esta región una tormenta, un eje de vaguada, etcétera, pues todas estas formas que hay y que se definen, ¿no?, para la lluvia. Vamos a hacer una primera pausa, como nos indicaba producción, vamos a hacer una primera pausa. En esta edición estamos sumando vigores con Armando Ugarte, estamos conversando en esta edición. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con el ingeniero Armando Ugarte, estamos conversando. El ingeniero Ugarte es especialista en gestión de riesgo, y justamente empezamos a hablar acerca de las probables condiciones que tengamos este año, porque sean estas o sean otras condiciones, de una u otra forma hay que prepararse para esas condiciones. Es decir, si por ejemplo las condiciones que fuéramos a tener este año fueran de ausencia de lluvia, hay que prepararse para esas condiciones, hay que estar listo para esas condiciones, ver qué es lo que vamos a hacer, porque una de las principales afectaciones por la falta de lluvia es comida. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no podemos producir suficiente? Porque aquí el tema no es que no podamos producir, sino que no podamos producir suficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer como país? ¿Qué es lo que se está haciendo como país? ¿Qué vamos a hacer nosotros particularmente y como familia para evitar tener problemas de suministros de alimentos? Pues, digo, estoy hablando de un caso bien extremo, ¿no? Sí. Pero es decir, eso, uno tiene que ir pensando en esas cosas y a veces no es un asunto de alarma, porque esto no es un asunto de alarma, es un asunto de prevención, que es, digamos, una de las palabras importantes en la gestión de riesgo, la prevención. Entonces, tenemos estas condiciones que se han pronosticado, sí, ¿no? ¿Cómo está trabajando el país hacia estas condiciones? Solo acotar un término, ya te contesto la pregunta, en cuanto a las probabilidades, ¿no? La NOAA pronosticó un 85% de probabilidades que iba a estar una temporada por encima de lo normal. Sí. Pero hay un 10% que dice normal, y hay un 5% que dice por debajo. Por debajo, sí. O sea, es decir, todas son válidas.
dentro del rango de probabilidades, ¿verdad? Claro. ¿Cuál se va a cumplir? Bueno, esperemos. Ojalá sea la del 5%. O sea, ni siquiera puedo decir ojalá, porque eso depende, ¿verdad? Pero claro, los que trabajamos en gestión de riesgo, lógicamente nos vamos con el promedio, quizás lo ideal sería ponderado, pues, pero algunas veces aritmético de lo que dice la mayoría. La mayoría de los modelos te apuntan que sí va a ser intensa, entonces preparémonos para ello. Pero fíjate que yo diría, uno se prepara a veces para lo peor. Sí. Que sería que tengamos una temporada muy intensa. Ese sería, digamos, el peor pronóstico que podemos tener, porque eso significa que pueden haber muchas lluvias, puede haber inundaciones, pueden haber deslaves, etcétera, a causa de lluvia. Claro. Es decir, uno se prepara para la peor. No ocurre, pero te has preparado para la peor. Sí, no, desde el punto de vista práctico yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que siempre yo le acoto mi profesión, ¿no? O sea, cuando vos te preparas para lo peor y procedes a algún diseño, hay un factor influyente, los costos. Los costos, o sea, se te disparan. En cuanto me estoy dando una hora en particular, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, claro está, desde el punto de vista de preparación para la respuesta, pues que es correcto la teoría de prepararse para lo peor. Entonces, en ese sentido, sí, es decir, como SINAPRED, el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, en el cual estamos las universidades, ya nos estamos preparando desde hace algunos meses, pues, porque la verdad que el hecho de que se pronostica una temporada intensa no tiene que, ni mucho menos, inquietar a la población, inquietar en el sentido de la alarma, del amarillismo. Uy, ahora qué pasó, si es que nos va a pasar, no, una cosa que nos va a pasar, preparémonos, que es lo que está apuntando el SINAPRED como sistema, ¿no? Hay distintas formas, pues primero se está reiterando que los planes familiares, los que todavía no lo tenemos, los que lo tenemos, actualizarlo ante este tipo que se llaman planes familiares, que son planes de contingencia ante este tipo de fenómenos, ¿verdad? Ahí quiero también complementar una cosa. Son planes de contingencia ante el tipo de fenómeno hidrometeorológico, que es un plan. Pero tenemos que tener también, acotándolo de los planes familiares de contingencia ante sismo, que es otro. Sí. O ante cualquier amenaza que pudiera existir en tu entorno de tu casa, porque a lo mejor vos no la tenés en tu casa, a lo mejor yo sí la tengo, pues. Entonces, el plan familiar es importantísimo, que desde ahí se está reiterando. Segundo, los planes comunitarios. Uno vive en una comunidad, en un barrio, en una localidad, pues puede ser campo, puede ser la ciudad. Y luego también, como los planes ya a nivel macro, distritales, en el caso de Managua, municipales, departamentales, regionales, etcétera. Pero también hay un elemento importante, los planes institucionales. En las diferentes instituciones tenemos que prepararnos y se está en ese proceso también, que debería más bien un proceso de actualización de los planes institucionales de contingencia ante inundaciones, ante fenómenos meteorológicos. Siempre lo acoto, es un gran reto el concepto nuestro acá, que yo diría, no es que seamos los actuales en el sentido de ser nicaragüenses, pero sí los que hemos llevado un poquito la pauta, por lo menos en Centroamérica, de tratar el término de multiamenaza. No a nivel teórico, sino que tratar de ir creando las condiciones para forjar los planes multiamenaza, porque es complejo, es complejísimo. Y ya tuvimos experiencias en multiamenazas. Sí. Yo recuerdo, tal vez no preciso el año exactamente, pero teníamos una tormenta. Con el Otto, pues. Con Otto que entró por el Caribe, sí. Salió por Riva, sí. Salió por Riva, mientras teníamos un sismo. Un sismo, sí. Un sismo fuerte. Sí. Un sismo fuerte, es decir, entonces tuvimos las lluvias, tuvimos las inundaciones, tuvimos deslaves, tuvimos el sismo como tal, hubo que mover gente, hubo que prepararse para todas estas cosas. Es decir, eso es una realidad, no es algo que esté solamente en los ejercicios multiamenazas que se hacen trimestralmente en Nicaragua. Justamente prepararse ante esas varias amenazas es lo que hace que realmente el sistema se aceite
Se aceita en el sentido de que se prepare y funcione como debe funcionar, se vea a dónde están las fallas, se mejoren esas fallas y se aplique. Ahora recién tuvimos la erupción el estornudo, digamos, del volcán Concepción en Ometepe. Y si hubiese sido no solamente un estornudo, si hubiese sido otra cosa, la población se ha preparado, en Ometepe se ha preparado justamente para esas condiciones. Y me parece que eso permite no correr, no temer necesariamente o no tenerle miedo a la amenaza, sino saber cómo enfrentarla. Pues. No en balde todos los estudios, las reflexiones, las reuniones mundiales o distintas escalas territoriales te apuntan que la primera prioridad es el conocimiento. Cuando uno tiene un conocimiento más o menos preciso, uno más que otro, ¿verdad?, de los fenómenos y sus causas y sus consecuencias, realmente que el camino hacia la definición y concreción de los planes de contingencia ante multiamenaza, se logra un mejor objetivo, se logra concretar mejor el objetivo, pues, o la meta. Pues. Por eso es que también una de las prioridades del SINAPRED es ir creando capacidad poco a poco. Y apunta hacia lo local, o sea, fundamentalmente. No es que con nosotros, con la universidad, hay una interacción permanente, pues, pero que conlleva a que fortalezcamos lo local, porque por una razón muy sencilla, que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? ¿Quiénes son los primeros respondedores? No van a ir los bomberos ahí al último rincón de Nicaragua a extinguir un incendio, ¿no? Tienen primero que resolver y claro, es un proceso. Pero en ese sentido, digamos, la actualización y perfeccionamiento de los planes correspondientes, que es una de las primeras tareas que yo diría que ya va muy en marcha, de actualizar los planes respectivos. Ahora, luego, claro, vienen otras etapas, hablaste de los simulacros. El próximo simulacro es el 17 de junio. Ya, ese es el día D, pero para eso hay que preparar un montón de condiciones. Claro, sí. Y no se descarta la posibilidad que también, no solo de prepararse, también de responder, porque uno no sabe si de repente te aparece, ya viene la primera onda tropical, ¿no? Dice que el lunes o martes, eso es el lunes, ¿verdad? Parece que va a haber cierta lluvia, pues. Pero bueno, ¿y quién dice que no pueda pasar otra cosa? O sea, entonces, prepararse, pero también estar presto, ¿no? Así es, así es. En ese aspecto creo que tenemos un sistema bastante fuerte, consolidado, que nos permite, pues, precisamente eso, el irnos preparando y no caer en el pánico, pues, ¿no? Es que eso es importante, no caer en el pánico. Pero vos decías una cosa importante, estar actualizando los planes, los planes familiares, comunitarios, ¿no? Que son, digamos, como lo básico. Sí. Tal vez el plan particular que voy a hacer yo, sí, personalmente yo, ¿qué voy a hacer ante X, Y situación? ¿Qué va a hacer mi familia ante esa situación? ¿Cómo va a responder la comunidad ante esa situación? Que eso es, digamos, como lo básico. Y te voy a poner un caso. Hace varios años, bueno, mi casa normalmente no se inunda, normalmente. Sin embargo, hace varios años hicieron movimientos de tierra hacia el sur de mi casa, y entonces y eso viene bajando, ¿no? Es decir, hay una pendiente. Entonces, hacia el sur, es decir, arriba de mi casa, hicieron unos movimientos fuertes de tierra. Y llovió. Y se nos dejó venir una correntada que nunca antes habíamos visto. Una correntada que pasó por la casa. Bueno, pues entonces hay que tomar las previsiones. Tanto los vecinos nuestros como nosotros tuvimos que tomar otro tipo de previsiones distintas a las que decíamos normalmente. Es decir, por eso es que los planes tienen que irse actualizando, y hay que ir viendo las realidades que ocurren alrededor nuestro, pues, porque hay condiciones que van cambiando. Hay condiciones que van cambiando, no necesariamente tenemos exactamente las mismas condiciones todo el tiempo. Sabemos, por ejemplo, hablando del campo, que un río tiene este cauce. Ya está demarcado su cauce. Pero ¿y si alguien hizo una represa río arriba? Sí. Es probable que el agua en algún momento varíe el cauce, haga variar el resto del cauce. Es decir, una correntada muy fuerte puede hacer variar el resto del cauce. ¿Cómo nos preparamos para eso? Claro. Sí. Igual nos pasó ahí en la casa, ¿no? Sí. Sí. Están construyendo unas urbanizaciones,
Yo con mi ingeniero, vamos a ver, me fui al entorno, ahí fuimos. Y además, como ya estás, como estás en gestión de riesgo, ya fuiste a... Ya fuimos. ¿Sí? Sí. Ya le dije a la Azucena, mira, esto es así. Aparentemente no hay problema. Vamos a ver, pero esperemos que sigan construyendo. Sí, pero fíjate, tal vez yo quería señalar una cosa importante antes de irnos a la pausa. Normalmente en las primeras lluvias, nosotros mirábamos un desastre en las calles de Managua. Sí, ¿verdad? cierto, sí. Este año Sí. hubo al menos un par de lluvias fuertes hace unos días y no vimos esos desastres. Es decir, había tierra, había lodo hubo en algunas afectaciones, calles, pero pero no ha sido desastre. lo mismo. No ha sido lo mismo. Es decir, esa es parte de la prevención, de la gestión también de riesgos que se toma desde las instituciones. Vamos a hacer pausa en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con el ingeniero Armando Ugarte. Estamos conversando, te decía Armando que al concluir la parte anterior, que me parece que se han venido tomando medidas justamente para evitar repetir situaciones de años anteriores. Fíjate que te menciono una así rapidito, el tema de las inundaciones del lago de Managua hacia asentamientos humanos en sus orillas. Eso lo mirábamos todos los años, el agua crecía, ¿ah? Se inundaban una cantidad de casas, una cantidad de vecinos resultaban afectados, ¿ah? Y entonces en ese momento se buscaba a dónde irlos a poner, Sí. ¿ah? Pero luego volvían, es decir, incluso se crearon hasta barrios nuevos a partir de eso, pero volvían nuevamente al origen. Y al año siguiente repetía la situación, ¿ah? Ya no estamos viendo esto. Y eso se llama, aprovecho, Néstor, siempre acoto, gestión del riesgo de desastre. O sea, vivían en un riesgo permanente. Sí, Y para evitar que ese riesgo se materializara y se convirtiera en desastre, es que el gobierno procedió de esa manera. O sea, entonces, eso es la gestión del riesgo de la posibilidad que se produzca un desastre, que lo ideal es evitarlo, ese es el punto. sí. Ese es el punto toral, pues. Sí. Y luego está el tema de los lugares que normalmente se han inundado en Managua, Sí. que a lo mejor en el tiempo resultan nuevos lugares, ¿verdad? Porque suele ocurrir, pues, lo que yo te decía de mi casa, que normalmente no se inundaba y tuvimos una correntada por un movimiento de tierras, una urbanización que estaba hacia el sur, ¿verdad? Es decir, un poco más hacia arriba, y eso nos creó a nosotros un problema. Sí. ¿Ah? Y eso ocurre, es decir, porque esto es dinámico, esto se está moviendo, hay desarrollo, pero me decía vos, los planes de desarrollo de una u otra manera ya están contemplando justamente evitar afectaciones en otra zona. Sí, como meta, digamos, de perspectiva es evitarlo y como mínimo reducir al máximo la posibilidad de que hayan afectaciones que pongan en peligro o que permitan interrumpir los servicios, que ese es otro de los puntos que a veces son elementos intangibles, pero que son, es decir, el servicio, digamos, la pista, ¿qué es lo que pasa cuando se producen fuertes lluvias? Te interrumpe toda una comunicación y eso es plata, al final es plata. Hablando de las pistas aquí en nuestro país, pero Sí. a lo interno, que ahora las carreteras nuestras son excelentes, pues, y demás. ¿Cuántas veces no? Con el bicho yo me acuerdo, pues, bueno, pudiéramos contar historia de eso. Sí, bueno, y ahí tenemos el desastre ahorita que hubo por Guaslala, ¿no? Por Guaslara también. Con la cisterna de combustible. Sí. Es decir, eso hoy está habilitado. Sí. Hoy está habilitado, se controló el fuego, cobró una vida, lamentablemente, pero es decir, las condiciones se volvieron a restablecer, de manera que la comunicación ahí está abierta. Vital. ¿Eh? Sí. Sí.
Es decir, ese tipo de cosas me parece a mí que se han venido trabajando, y ahí me parece la importancia de los ejercicios multiamenazas, porque es decir, Claro. ese hecho, un accidente, ¿ah? En general, cuando hablamos de las amenazas, hablamos de cosas que no necesariamente estamos esperando que ocurran, pero son factibles de ocurrencia. ¿Ah? Es decir, como decir, no sé, se me ocurre pensar, un avión se desploma, ¿ah? Y se desploma cerca de una comunidad. Sí. ¿Ah? ¿Tienen las comunidades que están bajo las rutas de los aviones planes de prevención en caso que una cosa similar ocurra? No sé. Podría ser que ya se estén incluyendo en los planes, aunque es algo que no es común, ¿ah? Pero existen posibilidades. Sí. Por cuanto el avión pasa por ahí, por decir alguna cosa. Es decir, la carretera está diseñada para que este tipo de vehículos no tenga un accidente justamente por causa de la carretera. Sin embargo, el accidente ocurrió, iba muy rápido, no sé, perdió el control del vehículo en la curva, porque fue en una curva, perdió el control del vehículo en esa curva, se durmió, no sé qué fue lo que le ocurrió. El asunto es que en esa curva ocurrió un accidente con esa cisterna en esa carretera hacia Guaslala. ¿Ah? Mientras hay una calle, hay la posibilidad de que, y pasan vehículos, hay la posibilidad de que algo ocurra con un vehículo. Sí, correcto. Había que ver ¿Eh? el peralte que se dejó peralte en la carretera, no sé, o falla mecánica, no sé. De verdad que se dice, ¿cuál fue la causa? No está claro todavía. Se está investigando. Sí. Eso es lo que siempre procede, ese es el procedimiento, investigar la causa. Pero en principio la carretera como tal está diseñada de manera que eso, que no fue la carretera como tal la causa. Ok, pero está bien. Sí, es que los ingenieros toman en vos cuenta. sabés que aquí hubo una carretera que el derrape de la carretera estaba invertido. Sí. En algún momento esa carretera tuvo el derrape invertido, y entonces el derrape es la pendiente que existe en la carretera, en las curvas especialmente, por el tema de fuerza centrífuga y centrípeta que llevan los vehículos, ¿no? en ese giro. Sí. Y entonces evitar justamente que haya un accidente, y esa estaba invertida. Sí, es decir, claro. que más bien podía provocar un accidente. ¿Ah? Y se terminó rehaciendo toda la carretera. Estamos hablando de la carretera vieja a León. Tenía ahí un derrape que estaba invertido. Que ahí fue el humano, por eso los desastres no son naturales. No son naturales. Fue el humano, nada tuvo que ver. Sí. La lluvia, decir, nada. Y ahí quería llegar tal vez, Armando, que no, los desastres no los causa necesariamente la naturaleza. Es decir, llueve y la lluvia es total y absolutamente natural. Tiembla y eso es total y absolutamente natural. Hay una erupción y es total y absolutamente natural. El problema es que nosotros tengamos una casa debajo del volcán y nos caiga la ceniza y las piedras o la lava encima, y eso nos causa un desastre. Pero quien fue a poner la casa debajo del volcán, debajo de la corriente de lava, fuimos nosotros. No, pero te lo voy a poner más difícil a ustedes, compañeros. Miren qué interesante. Pudiera existir el caso extremo que, de no haber ninguna otra posibilidad de convivir en otro lado, vos puedes habitarlo, vos puedes estar en condiciones de riesgo. Claro, ¿con qué? Y ahí vamos al otro concepto de lo que es el riesgo, lo que es la vulnerabilidad, lo que es la infraestructura expuesta. Claro está, obviamente lo idóneo es que, si está ese ejemplo que ponía, mejor que no esté ahí, pues hay que ponerlo en otro lugar. Pero suponer que sea el único lugar en la Tierra, estoy exagerando, ¿verdad? Hombre, los japoneses tienen ejemplos de infraestructura que te ha resistido erupción volcánica, deslizamiento, tsunami y todo, pues. Claro, pero también tiene otro ejemplo de desastre, pues, como el famoso, ¿cómo se llama? De Sendai fue, ¿no? Sí. Un sismo, tsunami y el famoso nuclear. La planta nuclear de Fukushima. Pero ¿qué quiero decir, no? Que, claro, hay y que esto también es toda una filosofía. O sea, hay un concepto que se llama riesgo aceptable. ¿Qué cosa es un riesgo aceptable? O sea,
Un riesgo que es inaceptable es la muerte, la pérdida de vidas humanas. Pues eso nadie lo acepta. Pero uno que se muera ya, digamos en la familia sobre todo, ¿no? Y sus más cercanos. Pero hay riesgos que son aceptables, que vos puedes permitir, que te permite, digamos, de alguna manera, si se sufren daños en tu casa o en tu lugar, vos podés afrontarlo. Y eso se puede medir. Desde la propia concepción del diseño se mide lo que es el riesgo aceptable, pues. Entonces, vos al emprender obras de investigación, antes de poder construir o iniciar un proyecto, estás incrementando la posibilidad de que ante la ocurrencia de un evento que puede ser natural, un fenómeno natural, pues se cause el mínimo posible, pues. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir en síntesis? Que sí es posible convivir con el riesgo, solo que obviamente hay que tomar en cuenta otros factores, porque quizás los nicaragüenses no tenemos la capacidad de poder tener una vivienda o un lugar en donde sea capaz de resistir, qué sé yo, una erupción volcánica, una acumulación de ceniza, etcétera. Pero es que O estar a la orilla de un río, entonces vos pones un muro de contención. Pero sí se puede. No, pero es que justamente, es decir, a ver, de una u otra forma, esa es la prevención. Claro. Después del terremoto de 1972 en Managua, se actualizaron los planes de construcción en Nicaragua y se empezó a hablar de las construcciones antisísmicas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, el Banco de América, el edificio del Banco de América estaba construido ya con ciertas condiciones que permitió que resistiera en muy buena medida el terremoto del 72, y para semejante edificación... Es un buen ejemplo. Está bien hecho. Es un buen ejemplo, sí, Néstor, de sismo resistencia. Ya el concepto antisísmico ya no se usa. Sismo resistencia. Sismo, okay. O sea, sí, no, pero yo te digo, en el 72 se hablaba de la medida antisísmica. Se hablaba antisísmica, sí, antisismo. A veces yo en esto, porque tantos foros y demás, pues, esta es cuestión de literatura, de filología, ¿qué se llama? Lo que sea. Es gramatical. Gramatical, pero pues digo, es cierto. O sea, sismoresistencia, ¿por qué? Porque es resistente a los sismos. No está diciendo que es invulnerable, para decirlo de alguna manera. Sí. Sino que no colapse. Ese es el concepto filosófico de los reglamentos. Que no colapse. Ese es el kit de toda obra. Ejemplo muy bueno es en Taiwán, que ha tenido ahora recientemente varios eventos sísmicos muy fuertes. Sí. Y ahí está la famosa torre esta, sí, de la capital, ¿verdad? Que se mueve como péndulo, ¿verdad? Y no cae, no cae. Pero justamente, es decir, a ver, si yo sé que este es un lugar que se inunda, pues mi construcción tiene que ser una construcción que evite justamente que una inundación me vaya a afectar. Podría ser que yo la elevo un poco, de manera que el agua no entre por mis puertas. Esa es una opción. Si es un lugar, bueno, en Managua, que estamos crucificados literalmente por la falla sísmica, que construya con ripio, te está poniendo en riesgo de que eso, en un momento, o que construyas con mala calidad de materiales, o no pongas vigas, no sé, pues alguna cosa de esas hace en un momento de que eso se pueda venir abajo, como un castillo de naipes, pues. Entonces, es decir, hay medidas que uno sí puede ir tomando desde antes de la ocurrencia de cualquier evento para evitar que esto se convierta en un desastre. Así es. Ok, pausa. Nuevamente en esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con el ingeniero Armando Ugarte, estamos conversando. Decía yo al inicio del programa que cuando se anuncia, cuando los sistemas meteorológicos mundiales anuncian su pronóstico para el 2024 y hablan de una temporada intensa de tormenta, yo nada más me acordé del huracán Mitch. El huracán Mitch, que es el que da origen a nuestro sistema de prevención ya como un sistema. En el 98. Pues. Porque es después del huracán Mitch que ya se empieza a hablar de un sistema de prevención y mitigación de desastres. Aunque teníamos la experiencia de la defensa civil anteriormente y demás, ya se empieza después del 98 a hablar de los sistemas.
del sistema de prevención y mitigación. Y surge el SINAPRED, como el eje alrededor del cual giran todas las responsabilidades y acciones de la prevención de las instituciones y del Estado como tal, considerando que la población somos parte del Estado, que todos los ciudadanos somos parte de este Estado, del Estado de Nicaragua. ¿Cómo se mira este año desde el SINAPRED? Vos que estás en contacto con el sistema, ¿cómo se mira este año justamente en ese sentido de evitar, porque la tarea aquí es evitar que esto nos afecte primero la vida? Aquí la consigna es salvar todas las vidas posibles o evitar la pérdida de ninguna vida. Bueno, creo que lo apuntábamos, no, en definitiva se están tomando los pasos pertinentes y correspondientes en tiempo y forma. Pues. Como ya apuntaba lo de bueno, planes familiares, comunales, en todos los niveles territoriales, institucionales, pero hay un elemento importante, o sea, aparte de estar, digamos, en el camino de planificación adecuado, a través del SINAPRED y todas sus estructuras e instancias, hay un factor que a mí siempre me gusta acotar. Hablaba del 1998, la ocurrencia del huracán Mitch. Ya vimos todos los desastres que ocasionaron, ¿verdad? No estaba la ley 337, que la ley 337 fue en el año 2000. Tomó en cuenta la experiencia. Pues. Pero tenemos también un antecedente histórico reciente, el 2020, el ETA y el YOTA. Comparar, o sea, quiero hacer esta, digamos, tal vez antecedente histórico para acotar la respuesta que se dio en el 98 sin un sistema y la que se dio en el 2020 con el huracán ETA y YOTA, primera vez en la historia. Sí. Uno tras otro. Con 10 días de diferencia entre el uno y el otro. Categoría 4 y categoría 5. Sí. Y ambos nos pegaron, nos impactaron. Entonces, ¿cómo fue la respuesta? Ahí se puede ver. Es decir, importante avance que se refleja en la preparación para la respuesta, que sobre esto, reitero, ¿no? Hay planes de preparación para la respuesta que no es de hoy, es de años. Lo que pasa es que todos esos planes familiares, comunales y demás se están actualizando ahorita. Es decir, cada año se actualizan. Porque como vos decías, el riesgo es dinámico y eso es correcto. Pues. De preparación, pero también veamos la propia respuesta que se dio con el ETA y el YOTA. Fue bastante buena, hubo pocas afectaciones. Obviamente hay incidencias que son imposibles de evitar. Pues, o sea, un huracán categoría 5 con velocidades de viento de 250 kilómetros por hora, más allá incluso, eso originó o permitió ver si la infraestructura, digamos, sobre todo la del Caribe, donde impactó el fenómeno, estaba predispuesta para soportar ese tipo de viento. Se vio que en algunos casos no. Y se tomaron, entiendo, algunas medidas para que si se vuelve a repetir, ya esa infraestructura pueda resistirlo. No necesariamente decir, quitémosla de ahí. Porque ¿para dónde va a mandar a la gente? Pues, sí, las comunidades son las comunidades. Es decir, no puedes desaparecer una comunidad. Vos tenés que insertar medidas de adaptación. O sea, conviviendo ahí, enfrentarlo. Entonces, en ese sentido hay importante esfuerzo pues, por parte del SINAPRED, ¿no? Por supuesto que ayuda también el hecho de que se está en un proceso constante de capacitación. Ahora existe una iniciativa en el SINAPRED que como universidad también estamos insertados de sobre todo preparar a las comunidades, incluso instituciones, la policía, los bomberos. Ahora las universidades nos invitaron a asistir a un curso con lo que es el Instituto Nacional de Preparación y Atención de Emergencia del SINAPRED, que nos están invitando a algunos profesores a que podamos ser también pues, docentes de ahí, como parte de la contribución de las universidades del SINAPRED. ¿Para qué? A preparar puntualmente a instituciones, a miembros de las instituciones. Yo nunca había visto cursos que se le hayan dado a la policía, por ejemplo, de gestión de riesgo, estoy hablando. Ahora sí. Y así a gente del MINSA, comunicadores, no sé si están invitados alguna vez, pero se le ha dado cursos, se le ha dado cursos puntuales a los comunicadores.
Ya que, por cierto, cuando a mí me hablan de ese tema, yo recuerdo todas las entrevistas con tu papá, con vos, etcétera, pues que a uno le permiten, por lo menos decir algo, pues, de cuál es la experiencia de ser entrevistado en la temática, pues, y atreverme hasta a decir cuáles falencias veo en la capacitación en general del gremio periodístico, por ejemplo, pues, porque lo he vivido y además que leo bastante al respecto, y bueno, además ahora que me une, pues, todas las 24 horas del día, pues, Sí, sí. al periodismo. Así es. Sí, entonces, eso pues permite decir que sí hay un proceso de capacitación constante, actualizado, y también hay otro elemento importante, creo que no lo tienen otros sistemas. Y hablo de otros sistemas porque ya ahora, a raíz del 2000, de la ley 337, nosotros fuimos el primer país en crear un sistema. Después siguió Honduras, Guatemala, El Salvador, etcétera, ¿no? Ahora ya hay sistema, pues. Ujú. Ok, hay un sistema, pero yo me atrevería a decir, sin vanagloria y, ¿cómo que le llaman? Y chauvinismo, que la sinergia que aquí tenemos no se ha logrado en otros países, con el Sí. nombre de sistema. Sí, sí, porque es decir, aquí el sistema es ciudadano e institucional, Sí. aquí en Nicaragua. Es decir, la gente tiene participación en el sistema desde el carácter particular, familiar, comunitario. No necesariamente en otros países No lo es. existe esa integración. Puede ser institucional, pero no Inclusive- necesariamente particular. Inclusive, los propios principios de la educación de superior acorde al modelo de persona, familia y comunidad. Eso dice el postulado. Igual, los principios un principio, digamos, fundamental de la gestión de riesgo en nuestro país es ese modelo, alrededor de ese modelo. Persona, familia, comunidad. Que va más allá, pues, las instituciones, etcétera, etcétera. Porque inclusive, yo siempre digo en las universidades, nosotros somos una comunidad, que le podríamos de comunidad de conocimiento, podría ser, pues, pero somos una comunidad, las universidades. Los periodistas, todos somos una comunidad. O sea, el factor común, ¿no? Comunidad, tiene una profundidad Sí. conceptual que a veces no lo percibimos, pues, ¿no? Y eso no lo tiene en otros países. No lo tiene en otros países. Yo siempre destaco, cuando me invitaron a ir a Nueva Orleans, con el 10º aniversario del huracán Katrina, yo lo que vi fue tecnología que le vamos a pedir a los gringos. O sea, ahí está la NOAA, está la NASA, está esto, está el otro, está el USGS, etcétera. Pero el factor comunitario y de sinergia no lo tienen. Aparte que ese es otro modelo. Ahí sálvese quien pueda. Sí, 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 no, ahí lo que funciona es FEMA, ¿no? FEMA, pero el FEMA no es el SINAPRED nuestro, pues, nada que ver. Sí, porque el FEMA además es de respuesta, no es... Exacto, no es preventivo. No es preventivo, ¿no? Efectivamente. Sí, no, yo creo que sí, pues, pero me parece que de todos modos hay que insistir, y debemos de insistir mucho, y tal vez ahí está la contribución de los medios de comunicación, insistir mucho en tener planes, en crear planes para responder a las emergencias, uno, pero además prever situaciones para evitar que se conviertan en un riesgo innecesario, ¿ah? En un riesgo innecesario. No sé, vos decías los riesgos aceptables. Por ejemplo, hay un árbol en tu casa y sabes que eventualmente las ramas de ese árbol pueden caer. Bueno, pues habrá que revisar el árbol periódicamente y ver qué ramas son las que están más en riesgo de caer, ¿no? Y entonces podarlas antes que, para que eso no vaya a representar un riesgo para la familia, para las personas, para los bienes de la familia. ¿Ah? Porque ya ha ocurrido que a un vehículo le ha caído una rama seca, sí, y lo ha dañado. Eso ha ocurrido con, entonces justamente, o ha golpeado a alguien, pues. Entonces, eso se puede, son cosas que se pueden ir haciendo, pues, a veces se trata de medidas muy sencillas y que están en nuestras manos, además, poderlas adoptar. Fíjate que este es otro elemento, que lo de la medida sencilla. Yo siempre discuto, y lo sigo discutiendo en los foros y demás reuniones. La pobreza es un factor de vulnerabilidad. Hombre, no necesariamente. Pues. Obviamente somos países pobres, pues eso no lo vamos a negar, pero no implica que hablando estrictamente del concepto de gestión de riesgo, implica que no puedas tomar esa medida. ¿Qué necesitas? ¿Qué plata necesitas para...?
suponer que no tenés, pues hacerlo vos, hombre, lo hace uno y ya está, pues. Si puede, o poner al chaval a hacerlo, pues qué sé yo, si uno ya no puede por la edad y demás, pero hay medidas que son perfectamente con el mínimo de recursos económicos posible, pues que se podrían hacer, pues. Claro, hay otras que no, Incluso, que requiere otro elemento. incluso yo te digo, yo pienso en el sismo, por ejemplo. ¿Ah? Una de las medidas que tenés que tener justamente para evitar riesgos en el sismo es tener las salidas despejadas. Sí, Tus vías de salida despejadas. Eso no requiere ni 5 centavos partidos por la mitad, apartar la silla, apartar el mueble y dejar libre la salida. ¿Ah? No hace falta una superinversión. No necesitas, es decir, tenés un mueble lleno de vidrio justamente en la pasada de salida. Y sabés que ese mueble es lo suficientemente endeble para que los vidrios se vengan y caigan en el suelo. Pues lo cambiás de lugar. ¿Ah? O cambiás de lugar los vidrios. Sí. Es decir, a veces no requerís ni siquiera una superinversión para hacer estas cosas. Claro, hay otras que es imposible no hacerlo con plata, pero sí pues. Y pues, pero digo, hay medidas sencillas. Y a eso apunta el SINAPRED, por ejemplo, solo no tenemos camillas, aquellas camillas diseñadas, no sé cuánto valen. Hombre, vos podés resolver estás en el campo, un par de ahí de palos, le pones saco y resolver. Ahí están las brigadas de las hamacas. O las hamacas. Las brigadas de las hamacas que han funcionado muy bien en la gestión comunitaria en el campo. Sí, han salvado vidas en el campo. Por lo menos, sí, por lo menos para llevarlo a tiempo al hospital. Sí. Pero bueno. Sí. Y esa... Claro, que la camilla, pues bien, pues, pero ¿y si no se tiene? Sí. Hay que recordar dos cosas que quería recordar antes de despedirnos y agradecer al ingeniero Ugarte. Primero, somos un país que estamos en una situación en la que nos llueve, podemos tener tormentas, podemos tener huracanes, esto nos puede provocar inundaciones, deslizamientos, deslave. ¿Ah? Somos un país sísmico, es decir, aquí puede temblar en cualquier momento con cualquier intensidad. Tenemos los volcanes que nos pueden provocar una erupción, pero además vivimos personas que de una u otra forma en algún momento podemos ser protagonistas de algún tipo de actividad que ponga en riesgo a miembros de la familia, de la comunidad. Es decir, tenemos una cantidad de amenazas para las cuales debemos de prepararnos. ¿Ah? Eso hay que tenerlo claro. ¿Ah? Vivimos en un país en donde tenemos múltiples amenazas. A lo mejor hay países que no tienen esa cantidad de amenazas que nosotros tenemos. Sí. ¿Ah? Y tienen otras. Tienen otras distintas. Por ejemplo, nosotros no nos enfrentamos a grandes heladas, ¿ah? Que es una amenaza. ¿Ah? Más bien nos enfrentamos a grandes calores, como estos que tenemos en estos días. Esa es una. Eso nos lleva a la reflexión acerca de qué estamos haciendo justamente para disminuir los riesgos que pueden representar estas amenazas, porque se trata de disminuir los riesgos que pueden representar estas amenazas. No vamos a evitar que llueva, pero ¿qué vamos a hacer justamente para que esa lluvia no nos afecte? Yo te mencionaba en la pausa el tema del techo, las goteras y los canales. No limpiaste los canales antes de la lluvia, es probable que se desborden y te llueva dentro de la casa, se te inunde la casa. Eso es una posibilidad. Pero ¿se pudo haber previsto? ¿Se pudo haber evitado? Sí, se pudo haber evitado, limpiando los canales antes de la lluvia, por ejemplo. Es decir, hay medidas que se pueden ir tomando antes de sabiendo que existen estas medidas. Esa es una cosa que quería mencionar. Y la segunda que quería mencionar es con lo que empezamos el programa. Los pronósticos hablan de la fuerte probabilidad que este sea un año con tormentas más allá de lo normal. Es decir, que tengamos más tormentas que lo normal e incluso tormentas más fuertes que lo normal en algún momento. Pero eso no está escrito en piedra todavía. ¿Ah?
Simple y sencillamente es la probabilidad. Hay que prever las situaciones ante esto. Y especialmente no están descritas las rutas. No hay quien nos pueda decir cuáles son las rutas de estas tormentas. Así como el año pasado nos pasaron de largo, es decir, prácticamente en el borde del Caribe. Sí, pasaron de larguito. Prácticamente en el borde del Caribe. Este año podría ocurrir igual. Así como podría ocurrir que sí entren en el Caribe y sí tengamos alguna afectación por esta tormenta. ¿Es probable? Sí. ¿Es probable? También no. Todo es una probabilidad. No hay nada escrito. Nadie puede decirme hoy que 10 tormentas nos van a pegar en el Caribe y 5 en el Pacífico. Nadie, no hay nadie. Así que tampoco es un asunto de alarma. Es un asunto de llamar la atención para tomar las medidas necesarias para evitar que esto resulte en afectación. No sé si querías decir algo para cerrar. No, solamente, no, claro, sí, estar de acuerdo con todo lo que decía y dentro de esa línea, no recuerdo qué año ahorita, pero sucedieron, no sé, decenas de ciclones en algún momento y hubo un huracán que impactó en Dominicana y fue desastroso. Uno de tantos. Sí. Eso nadie lo sabe. Como a lo mejor ninguno. ¿Sabe? Pero lo que sí, pues la clave es prepararse para ello, para la respuesta, con toda a pesar de todo, estamos hablando del fenómeno hidrometeorológico que te permite precisamente eso, ¿no? Irte preparando con tiempo, con antelación. Así es. Y los que no lo han hecho, pues siempre la invitación es si no lo han hecho, diseñar sus planes familiares. Los que no, los que lo tenemos, actualizarlo y ponerse en función pues del trabajo con la comunidad y con las instancias rectoras que aquí a todos los niveles lo tiene el SINAPRED, pues, en todos los departamentos, barrios, etcétera, pues, ¿no? Sí. Y igual, pues, mensajes de prevención y estar siempre presto a las comunicaciones oficiales y los programas serios que hablan sobre esta temática en función de coadyuvar pues con el proceso de fortalecimiento de la resiliencia a través del SINAPRED de Nicaragua. Sí, ok. Muchísimas gracias entonces, Armando, por esta platicada aquí en Sumando Vigor y gracias también a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en Extra Plus.